segundo tema, esta semana también se realizó una visita de Estado del presidente Gustavo Petro y su comitiva a España. Una visita que, bueno, fue a distintos ámbitos, no tan solo al Palacio de la Moncloa, sino también estuvo en el Congreso de los Diputados, también hubo varias visitas, incluso hubo una en la cual incluyó a la Universidad de Salamanca, entre otras instancias, y claro, de alguna manera representa parte de esta agenda internacional que quiere llevar a cabo y que quiere implementar Gustavo Petro en el marco de, como habíamos comentado en episodios anteriores, buscar la manera de garantizar un, un, un apoyo y una apuesta a las energías renovables, el tema de reactivar los esfuerzos por el plan de paz total y los procesos de negociación de paz en Colombia, así como también varios acuerdos de carácter comercial y multilateral. Pero claro, ciertamente fue una visita en la que, por supuesto, hay varios elementos allí llamativos, ¿no? El tema del FRAC en la visita a la Casa Real, el tema también sobre todo de sus apreciaciones en el Congreso de los Diputados y también acto seguido la ausencia de Vox, de la bancada de Vox antes de comenzar su discurso. En fin, hay una cantidad de cosas que me gustaría tu valoración como español, Manolo, y sobre todo tomando en consideración de alguna manera, ese arreglo discursivo que hizo el propio Petro, que antes de ir a España ha sido muy característico esa crítica con respecto al tema de la conquista, ese aspecto tan crítico con lo que él le llama el yugo español, y que claro, cuando llega ya a España, habla más bien del yugo del feudalismo y busca la manera de enmendar un poco ese carácter a veces negro legendario que muchas veces caracteriza el discurso del populismo, de los populistas latinoamericanos. Entonces, en ese sentido, me gustaría un poco tu apreciación en conjunto de esta visita oficial. Bueno, si os parece, yo voy a dejar lo segundo para María Isabel y voy a referirme a lo que vi. Digo lo que vi porque tuve la suerte el viernes de estar en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca y vi en directo a Petro, bueno, le pude incluso saludar. Eh, a- Se le concedía la medalla de honor de la Universidad de Salamanca, que es una decisión del Consejo de Gobierno de la universidad, y esto propició, bueno, pues la presencia del presidente colombiano en Salamanca. Para lo anecdótico, decir que, bueno, una vez más llegó tarde, llegó con una hora y media de retraso, pero bueno, en este caso él venía desde Madrid, puede que tenga una mayor justificación y una mayor excusa, ¿no? Y tuvo una intervención de escasos, no llegó, yo creo que entre 15 y 20 minutos, y me pareció interesante porque habló de tres cuestiones que me parece bueno, que dan mucho también el perfil de él como persona y de él como presidente de Colombia. Lo primero, lo que más tiempo dedicó fue precisamente al tema de su compromiso ecológico, el tema de el cambio de la matriz energética, las políticas activas en favor del combate al calentamiento global. O sea, yo creo que eso fue inequívoco, fue muy rotundo, ¿no? Lo segundo, también hubo una parte dedicado a la paz. Claro, él estaba hablando en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, donde, y él lo citó así, en el año 36, en 1936, hubo un enfrentamiento muy fuerte entre el entonces rector Miguel Unamuno y uno de los generales golpistas bueno, con aquel famoso grito de muera la inteligencia, viva la muerte, ¿no? Eh, entonces, tomando ese elemento, pues claro, Petro lo trajo a lo que significa para un país el tema de la paz y que es un país que años después del conflicto, de la tragedia española, pues va a estar inmenso en un periodo de violencia que va a durar
casi medio siglo, ¿no? Y en tercer lugar, bueno, bueno, habló de su pasado universitario y de sus vinculaciones con el mundo universitario y cómo colombiano y en cierta medida o en muy pequeña medida con el mundo universitario español y cómo sus maestros, o algún, él así lo dijo, fueron masacrados por un lado en la toma del Palacio de Justicia en Bogotá y luego también por asesinato uno de ellos por las FARC. Yo creo que eso fue muy emotivo, ¿no? Y hasta aquí me quedo. Claro. Sí, claro, obviamente es importante destacar que, digamos, Petro siempre ha tenido como esa característica de ir poco a poco adaptando su narrativa y su discurso de acuerdo al ámbito, y en ese sentido es indiscutible que tiene su propia capacidad, su propia, digamos, posibilidad de ajustarse al escenario, ¿no? Sin Claro, embargo, Xavi, y además perdona que te haya cortado, pero habría que añadir que, claro, la coyuntura, tú piensas que ahora mismo en la Universidad de Salamanca, hoy, hay 600 estudiantes colombianos. claro, 600. O sea, claro, entonces quiero decir que hoy la realidad, pues sí, hay que hablar, por supuesto, de la historia, hay que hablar de lo que supuso la conquista y demás. No hay que esconder nunca la realidad, pero hoy estamos en una realidad muchísimo más dinámica, más fresca y que claro. posiblemente los estudiantes querían escuchar otras cosas y no hablar de la Claro, conquista, ¿no? por supuesto. Y que claro, precisamente es un elemento que también es llamativo y es inevitable, ¿no? Porque ciertamente en buena parte de los momentos importantes de de la campaña y también de su gestión como político, siempre hay como una alegación a ese elemento también que termina siendo como exculpatorio, ¿no? De ver el pasado en clave política, ¿no? Y politizar Exacto. Sí, excesivamente sí, todo lo que nos ha tocado vivir en conjunto, ¿no? Pues una historia, la historia de España es la historia de América Latina, claro, inexorablemente. claro. Digamos, tiene, como dicen los españoles, tiene cierta guasa, ¿no? Precisamente en ese contexto, él también acepta el collar el collar de Isabel la Católica, ¿no? O sea, es una cantidad de cosas que, por supuesto, dan mucho juego. Pero me gustaría un poco también tu apreciación, Marisabel. ¿Cómo podríamos, cuáles también serían otros elementos importantes de esta visita bilateral, que sería precisamente la principal, la primera que realiza Petro a España? Bueno, justamente a mí me llama la atención eso, porque entre los acuerdos, porque digamos, Petro fue para allá y logró una serie de acuerdos, es decir, hay algo que mostrar de esa visita que implica eh, digamos, el interés que hay, por supuesto, en el aspecto de políticas de medio ambiente, el cambio climático, todo esto que ha sido parte de la agenda de Petro, pero hay dos que me llaman la atención, este, eh, uniéndolo a lo que está planteando Manolo, ¿no? Por una parte, es un acuerdo para la homologación de estudios, digamos, de secundaria en Colombia. Eso es interesante porque eso se vincula con el tema educativo, los colombianos estudiando en España, en fin. Y el otro tema, por supuesto, el migratorio. Hay un acuerdo de migración circular. Es Ujú. decir, ese es un tema que como lo hablábamos en la primera parte del episodio, esto es algo que nos une a todos, bien sea a los que son migrantes, receptores, a los que son países productores de migrantes. Este es un tema que requiere del concurso de todos los sectores, es decir, no es solamente las organizaciones multilaterales, no son solamente las ONG, los gobiernos aquí tienen que comprometerse y tienen que trabajar en alianzas y creo que eso es importante, que Petro entiende que solo no puede, que muy bien las conversaciones con Estados Unidos y los acuerdos en este lado del charco, pero que también es importante involucrar a ciertos países de la Unión Europea y España es uno clave. Sin duda, sin lugar a dudas, España juega un papel importantísimo y aparte que es principalmente, bueno, no es el principal interlocutor
de América Latina en Europa. Así que bueno, evidentemente, por eso precisamente consideramos que era importante incluirlo en este episodio. Hasta aquí, ¿te interesan los temas que hemos abordado? Puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.